Bueno, listo, ya estamos grabando. Entonces vamos a dar inicio a el ciclo de charlas. ¿Les parece? Dale. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. De parte del capítulo de Young Professional de la IPG Argentina, queremos comenzar, antes que nada, con agradecerles a todos los que se encuentran en la sala. Tenerlos y su participación nos motiva a seguir desarrollando este tipo de actividades. Mi nombre es Juan Gonzalo Beizaga, soy el presidente del capítulo y también nos acompaña Gabriel Giacomone, que es también miembro activo del capítulo de jóvenes profesionales de la IPG. Les recordamos a los participantes, por favor, que pueden realizar las preguntas a través del chat de la sala, ya que al final de ambas ponencias la vamos a estar compartiendo. Vamos a continuar con lo que arrancamos, iniciamos el año pasado, a fines del año pasado, que es el ciclo de transición energética, una temática muy importante y muy comunicada en la actualidad. El año pasado arrancamos con la charla referida al litio y a geotermia y el potencial energético de ambas fuentes. En el día de hoy contamos con el apoyo del doctor en ciencias. Ahí, Gabriel, si podemos pasar a la Sí. siguiente. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Tipka. Fernando es doctor en ciencia, docente e investigador, doctor en ciencias en el área de energías renovables de la Universidad Nacional de Salta, es magíster en energías renovables también de la misma universidad, y es ingeniero civil e ingeniero en construcciones de la UNSA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en energías renovables y actualmente es investigador del INENCO, el Instituto de Energía No Convencional. También es docente universitario de posgrado y de grado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA y es evaluador de artículos científicos para la Asociación Argentina de Energías Renovables. También contamos con el apoyo de la doctora Fabiana Altobelli. Fabiana es doctora en ciencias, docente e investigadora, doctora en ciencias en el área de energías renovables también de la Universidad Nacional de Salta, tiene una diplomatura en gestión de la energía del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, y es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente de la UNCE. Cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y docencia en energías renovables. Actualmente es investigadora asistente del CONICET, docente universitaria y directora de la maestría en recursos naturales y medio ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNCE. Bueno, muy bienvenidos Fernando y Fabiana. Bueno, gracias. En conjunto, Fernando y Fabiana realizarán la ponencia de energía solar por parte del doctor Fernando Tilca y energía eólica por parte del doctor Fernando Tilca y energía solar por parte de la doctora Fabiana Altobelli. Muchas gracias por estar el día de hoy. Una vez más, bienvenidos a todos. Y antes de ceder la palabra al doctor Fernando Tilca, queremos pedirles que desactiven por favor las cámaras y los micrófonos para evitar interrupciones. Como mencioné anteriormente, las preguntas van a ser respondidas al final de ambas ponencias, a modo de no interrumpir, así que como recomendación les sugerimos que vayan anotando las preguntas por el chat o personalmente la pueden también activar los micrófonos al final para poder hacer las preguntas. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio. Entonces le cedemos la palabra al doctor Fernando Tilca. Bueno, buenas tardes. Supongo que ahí están viendo Todavía la no energía eólica compartiste, en la Fernando. transición energética, ¿sí? Fernando, todavía no vemos tu pantalla. Bueno, ¿cómo hago? A ver, voy a salir y voy a volver a Eh, entrar. no sé si te da la opción de compartir pantalla.
Pará, ya te digo. ¿Ahora? Ahora se está compartiendo. Perfecto. Ahora sí, Ahora sí. perfecto. Exactamente. Bueno, mi charla va a consistir en energía eólica, en la transición energética, y a ver si podemos avanzar. Ahí está. Está dividida en 4 partes. Primero, cuestiones técnicas, cuestiones de diseño, precios y complementación con otras fuentes de energía. Bueno, voy a hablar de los aerogeneradores utilizados en el país, los de eje vertical, los grandes aerogeneradores, donde la altura de la torre, H, bueno, varía entre 90 y 130 metros más o menos. El diámetro de las palas, el diámetro de barrido de palas, es del orden de la altura de la torre. Potencia que se están instalando en el país son del orden de los 4 megavatios de cada aerogenerador. Voy a hablar de estos aerogeneradores. Si bien existen, estos son de eje horizontal, si bien existen en mucha menor medida de eje vertical, bueno, como no son los utilizados para generar energía a granel, o por lo menos, bueno, más o menos 99% son de este tipo, hablaré solamente de los de eje vertical, horizontal. Un número importante en el tema de energía eólica es el factor de capacidad, es la producción anual de energía sobre la potencia instalada por las 8.760 horas que tiene el año. Es decir, el denominador es la máxima cantidad de energía que podría generar ese parque eólico si el viento estuviera soplando todas las horas del año, de manera que el aerogenerador pueda generar a potencia nominal. ¿Sí? Valores normales en Argentina, el factor de capacidad es entre un 40 y un 60%. Por ejemplo, en Chubut, aquí menciono un par de parques eólicos. El de Garayalde, el factor de capacidad en el 2019 fue del 56% y el Rawson 3 del 52%. Bueno, no hay nada que impida que sea 1 el factor de capacidad, ¿no? Pero se tienen que dar ciertas condiciones que son un poco difíciles, pero no imposibles. Bien, vamos a comenzar con las cuestiones técnicas. ¿Qué es la energía eólica? Es la energía cinética que tiene el viento. El viento es el movimiento de la masa de aire en la superficie del planeta en dirección horizontal, originado. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, que lo Originado apague. por los movimientos de rotación y traslación del planeta y por su desigual calentamiento. Por lo tanto, al ser una masa de aire que se mueve, tiene energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, esto que está con letra chica es la deducción de la potencia teórica del viento, que es un medio de la densidad del aire por el área barrida por las palas, por la velocidad al cubo del viento. Vemos que es proporcional al cubo de la velocidad del viento, o sea, la medición de velocidad del viento es algo muy importante porque es muy sensible la potencia del viento a la velocidad del viento. Esto hace también que las incertidumbres en eólica, como la velocidad está al cubo, bueno, sean más grandes, por lo menos, por ejemplo, que en los parques fotovoltaicos. Bueno, ¿por qué aquí? Porque la velocidad está al cubo, ¿sí? Pero también es proporcional a la densidad del aire. Si pensamos que a nivel del mar es 1,22 más o menos la densidad del aire, y por ejemplo a una altura como la que está alta, 1.200 metros sobre el nivel del mar, pasa a ser 1 kilo por metro cúbico,
ya solamente por altitud, ahí se perdió un 22% de energía respecto a nivel del mar, ¿no? O sea, también se debe tener en cuenta la densidad del aire. Pero dice, el molino no puede absorber la energía del viento. ¿Por qué? Es la pregunta. Y bueno, porque imaginemos que viene el viento, pasa por las palas de los aerogeneradores, de un aerogenerador supongamos, y para que este aerogenerador absorba toda la energía del viento, luego de las palas del aerogenerador no se tendría que mover el aire, el viento tendría que tener velocidad cero, lo cual ya es difícil de imaginar, ¿no? Bueno, en 1919 un físico alemán, Betz, determinó un coeficiente que es la máxima energía que puede extraer un aerogenerador del viento, y es 0,593, o sea, un 60% aproximadamente. Por este es un máximo teórico, la potencia útil máxima va a ser a un medio de rho por A por B cubo que teníamos por este coeficiente, bueno, que nos da aproximadamente ese valor. La energía generada por el molino en un tiempo de, por ejemplo, un año, es la suma de la energía generada en cada hora de ese año. Como la velocidad del viento es variable, la generación también va a ser variable. Bueno, la energía generada si yo la quiero calcular por un molino, va a ser un medio, que es el 0,5, esto está dividido por 10 a la sexta para pasar a megavatio, para que no me dé en vatio hora, sino en megavatio hora. Bueno, por la densidad, por el área barrida, aquí está la velocidad al cubo, pero va a ser la sumatoria de la velocidad subida al cubo, una determinada velocidad al cubo, por el número de horas que el viento sopla a esa velocidad durante el año, por el rendimiento del aerogenerador a esa velocidad específica. Bueno, y eso hay que hacer la sumatoria. Y bueno, conceptualmente esta es la energía calculada que genera un aerogenerador en un año. Veamos la curva de potencia de un aerogenerador. Aquí tengo en el eje vertical potencia en megavatios, en el eje horizontal la velocidad del viento en metros por segundo, y esta es la curva del aerogenerador. A determinado momento, recién aquí en este caso a los 3,5 metros por segundo, recién comienza a generar el aerogenerador. A medida que aumenta la velocidad del viento, aumenta la potencia, va aumentando la potencia generada, hasta llegar a un valor que se llama la velocidad nominal, y que va a generar lo que llamamos potencia nominal del aerogenerador, y a partir de ahí, por más que suba la velocidad del viento, la potencia generada va a ser constante. ¿Por qué? Bueno, porque el generador eléctrico del aerogenerador se ha diseñado o dimensionado para una potencia, en este caso, bueno, de 5,5 megavatios. Y si generara más, porque aumenta la velocidad del viento, bueno, habría problemas con la intensidad de corriente, con los bobinados que fueron calculados para esa potencia, y no por una potencia mayor. O sea, hasta esa potencia. Bueno, estas son unas curvas cualitativas. Tengo potencia en el eje vertical, velocidad de viento en el eje horizontal. La curva azul me muestra la potencia, digamos, generada sin considerar el coeficiente de Betz. La curva roja ya considerando ese coeficiente, y la curva verde es la curva del aerogenerador, la curva de potencia del aerogenerador, que bueno, es lo que realmente vamos a obtener cuando hagamos la instalación del aero. Bueno, los programas de diseño de parques eólicos calculan la energía generada haciendo el producto entre la distribución de velocidad del viento y la curva de potencia del aerogenerador. Como dice aquí, esta es la curva de potencia del aerogenerador, sería esta curva verde, por la distribución de vientos de ese lugar. Bueno, se hace la integral por las 8.760 horas del año, y es lo que me va a dar la energía generada, o que va a generar cada aerogenerador. Esta figura las saqué del mapa eólico argentino, ahí está la página web.
Aquí a la izquierda tenemos las líneas de alta tensión, porque bueno, tan importante como la existencia de viento para poner un parque eólico es la existencia de líneas de alta tensión, de nodos, digamos, donde se pueda inyectar la energía que se genere. Y a la derecha tenemos la distribución de velocidad del viento. Los colores más oscuros son para mayores velocidades, y los menos oscuros, bueno, para menores velocidades. Bueno, en particular en Argentina, provincia de Buenos Aires y la provincia de Chubut tienen más o menos el 90% de los parques eólicos instalados, y el otro 10% se distribuye en algunas otras provincias. Vamos a ver cuestiones de diseño. La clase de aerogenerador según la clase de viento. Esto está reglado por la norma que se muestra aquí, la 61.400-1, la última edición fue del año 2019. Bueno, ahí da estos valores, esa norma, considerando, por ejemplo, velocidad media anual a la altura del eje del aerogenerador, velocidad de referencia, y clasifica los aerogeneradores según clase 3, 2, 1 y especial. Mientras mayor sean las velocidades, más robusto debe ser el aerogenerador. Y si es más robusto, bueno, más caros también, tienen otras particularidades, ¿no? De mayor velocidad media anual, mayor velocidad de referencia y mayor velocidad de ráfagas de 3 segundos de duración, más robusto debe ser el aero. Otra cuestión de diseño importante son las probabilidades de excedencia, bueno, llamadas P50, P99. Esto estará reglado por esta norma, la 61.415, que está en elaboración, todavía no fue publicada. Una producción anual de energía P90 significa que hay un 90% de probabilidades de obtener al menos esa cantidad de energía generada por el parque eólico. Intervienen para determinar los P, ya sea 50, 55, 90, 95, 99, las pérdidas técnicas y las incertidumbres propias del viento. Bueno, lo que hay que hacer cuando se diseña un parque eólico es cumplir con las recomendaciones y normas en torres de medición, montaje de instrumentos y con cuestiones propias del diseño del parque eólico. Bueno, las recomendaciones las escribimos con el doctor Mateo. Estos son para parque eólico en Argentina, en el año 2010. Algunas cosas han cambiado porque ha pasado el tiempo, y están contenidas, sobre todo lo que tiene que ver con montaje de instrumentos en las torres de medición, en esta norma IEC. Bien. ¿Por qué le estoy dando importancia a esto, a la probabilidad de excedencia? Aquí tenemos un gráfico donde tengo el cálculo hecho de producción anual de energía para 4 valores de incertidumbre distintos, 8%, 12%, 16% y 20%. En el eje horizontal tengo las probabilidades de excedencia. Por ejemplo, comienza con la P50, o sea, la P50 es cuando a la generación bruta le resto las pérdidas técnicas, y punto, eso es la P50. Entonces, en este gráfico yo tengo un 100% de un determinado unidades de energía para un P50, y supongamos que la entidad financiera o el Estado, si es que el que financia el parque eólico, exige un 95%, un P95. Quiere decir, un 95% de probabilidades, por lo menos, va a tener ese parque eólico de generar la energía que estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, si yo, para el P95, he trabajado con incertidumbre del 12%, si me vengo para acá, me voy hacia la izquierda y más o menos veo que un 80% de la producción anual de energía restada, o sea, de la P50 es lo que voy a obtener. Pero si he trabajado
con un 20% de incertidumbres, voy a obtener más o menos un 67%. Y puede ser que la viabilidad de construcción del parque eólico esté por acá, por el 75%. Entonces, si yo trabajo con incertidumbres altas, puedo llegar a la conclusión de que ese parque eólico no se va a construir, no debe construirse porque económicamente no conviene hacerlo. En cambio, si he trabajado con incertidumbre del 12%, llego a la conclusión contraria, si se construye. Y esto para el mismo parque eólico. ¿De qué va a depender? Bueno, de si estoy cumpliendo o no las recomendaciones y las normas que mencioné en la hoja anterior. Este trabajo lo hicimos con el ingeniero Mattison de Uruguay, donde determinamos y recomendamos nosotros un valor de pérdidas técnicas para un diseño de un parque eólico de un 11,5%, considerando ya las pérdidas por efecto estela, de un 3%. Si no considerara eso, bueno, tengo que restarle el 3% aquí. Y para incertidumbres, de más o menos un 7%. Siempre y cuando, por supuesto, se cumplan, reitero, las recomendaciones que se hacen no solo para la instalación y medición del viento, instalación de sensor y medición del viento, sino también para cuestiones propias del diseño como distancia entre aerogeneradores. Por ejemplo, este proyecto de parque eólico tiene pérdidas de efecto estela altas. Aquí cada uno de estos centros, digamos, de los sectores circulares, es un aerogenerador, y cada sector circular está indicando cuánto genera cualitativamente, de acuerdo a la dirección de donde viene el viento, y la parte que está en rojo indica lo que se pierde por efecto estela. ¿Qué es eso del efecto estela? Bueno, por ejemplo, supongo que están viendo el puntero. Este aerogenerador, por favor, si no lo están viendo, me avisan. Este aerogenerador tiene por efecto estela debido a la presencia del otro aerogenerador que está aguas arriba y que hace que disminuya la velocidad del viento, entre otras desventajas. Bueno, llamo Parque 1. Aquí hago una gráfica donde tengo eficiencia de los aerogeneradores versus aquí cada uno de los aerogeneradores. Este es un parque de 50 aerogeneradores. Yo he trazado esta línea al 95% y fíjense que muy pocas máquinas están por arriba del 95%, o sea, tienen pérdida por efecto estela del 5%, y la gran mayoría mayores del 5%. ¿Sí? Bueno, un parque así no debería ser aprobado, ¿no? Para su construcción. Tienen que reubicarse los aerogeneradores de manera de mejorar todo esto. Bueno, en cambio, este otro parque eólico, prácticamente son despreciables las pérdidas por efecto estela porque cumplen con la separación mínima que son, bueno, para Argentina, que nosotros habíamos sugerido de 7 diámetros de palas. Si son 100 metros de diámetro de pala, bueno, 7 diámetros son 700 metros. Entonces, entre aero y aero tendría que haber 700 metros, por lo menos, en la dirección principal del viento. Bueno, vamos a ver con precios. ¿Qué pasa con los precios? Potencia instalada, 1 megavatio instalado en Argentina está variando entre 1 y 1,2 millones de dólares, ¿no? Lo que se llama llave en mano. Bueno, de ahí se saca la cuenta de acuerdo a la potencia del parque eólico. Y en cuanto a la energía, el precio de la energía generada por un parque eólico es de unos $40 por megavatio hora. Eso, bueno, por lo menos ese precio fue en la última licitación que se hizo en el Renovar.
en el plan Renovar, en el programa Renovar. Yo me puse a ver, bueno, el precio de la energía generada, o sea, este precio hay que sumarle el precio que cobra la transportadora eléctrica y luego la empresa distribuidora en cada provincia. Como dato adicional, bueno, en Salta, el consumidor final paga un precio sin IVA de unos 7 pesos por kilovatio hora, o sea, 7.000 pesos por megavatio hora, y si consideramos, para pasarlo a dólares, al cambio del dólar oficial, 115, serían 60 dólares por megavatio hora, y con IVA, unos 72,6 dólares por megavatio hora es lo que más o menos se está pagando actualmente el consumidor final domiciliario en Salta. En Uruguay saqué el valor para un consumo de una casa que consumió en determinado mes 268 kilovatios horas, y da más o menos 300 dólares por megavatio hora, incluidos los impuestos. Bueno, ya vemos que es 4 veces más que lo que pagamos, por lo menos aquí en Salta, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la complementación con otra fuente de energía, las ventajas del viento son que es una fuente limpia e inagotable, disponible gratuitamente. La producción de energía presenta un impacto ambiental favorable, no genera gases de efecto invernadero, ni residuos tóxicos, no necesita agua para enfriamiento, o a lo sumo tiene un ínfimo impacto negativo. Disponible en varias regiones del país y del mundo. El precio del megavatio hora es competitivo ya hoy en día con las centrales convencionales. Aprovechamiento con centrales eólicas conectadas a la red, o también en zona aislada. Y zona aislada significa donde no llega la red eléctrica. Bueno, y es una fuente de empleo de mano de obra y desarrollo tecnológico. Pero las desventajas son que es una fuente intermitente, o sea, necesita de una fuente convencional paralela para la provisión de energía. Los sitios con mejores vientos pueden estar muy alejados de los centros de consumo, y bueno, tiene un impacto visual, muerte de aves, o sea, debido al giro de las palas, y ruido. Bueno, de esto me parece que lo más grave es la parte de muerte de aves, ¿no? del último ítem. Vamos a ver esta parte que yo creo que es la principal desventaja en cuanto a la generación eléctrica, que es la intermitencia. O sea, al ser intermitente, la fuente, entonces no da potencia firme. En las 24 horas de un día, el parque eólico va a generar algunas horas a plena potencia, otras horas a un cierto porcentaje de esa plena potencia, y otras horas directamente no va a generar porque la velocidad del viento no va a ser la suficiente como para hacer que arranque el aerogenerador. Bueno, puede complementarse digamos, para combatir, entre comillas, esta intermitencia, puede complementarse con centrales fotovoltaicas, probablemente entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde de cada día, a partir de la puesta del sol. Por supuesto que no es posible porque, bueno, los fotovoltaicos no van a generar de noche. Entonces, ¿qué habría que hacer? Y bueno, necesitamos una fuente convencional en paralelo con el parque eólico. Esa fuente puede ser hidráulica o puede ser fósil. La ventaja de la fuente hidráulica o la fuente fósil es que pueden variar su producción de potencia eléctrica o de energía eléctrica prácticamente en forma instantánea de acuerdo a la variación del consumo. Bueno, y la otra cuestión de los sitios con mejores vientos pueden estar alejados de los centros de consumo. Aquí para encarar esto se podría analizar la posibilidad de que industrias con muy alto consumo eléctrico se ubiquen en esos sitios, por ejemplo en la Patagonia, ¿sí? No sé, por ejemplo una siderurgia que consuma muchísima energía eléctrica, se podría analizar la posibilidad de poner al pie de la vaca, digamos, al pie
de un parque eólico en una zona con muy buen viento, supongamos en la Patagonia, aunque no llegue a la red eléctrica ahí, pero que se alimente con la generación del parque eólico. Eso es algo que habría que estudiar, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta estas cuestiones también. ¿Qué significa hacer un uso racional de las fuentes de energía? Según mi punto de vista, es hacer uso de la fuente energética que se tiene, fósil, solar, eólica, biomasa, nuclear, etc. Y ver también, por supuesto, tener en cuenta la ubicación de los nodos del sistema argentino de interconexión, en donde inyectar la energía generada, distancia al centro de consumo, o sea, bueno, todo eso se debe tener en cuenta, más las fuentes que tengamos, ¿sí? Por otra parte, bueno, la matriz energética primaria mundial utiliza un 85% de fuente fósil, que es petróleo, carbón y gas natural. Argentina también, su matriz energética primaria anda por ahí, por el 85% de fuente fósil. En particular en Argentina se usa mucho petróleo. ¿Por qué? Porque, digamos, sobre todo para el parque automotor, o sea, el combustible líquido, y luego el gas natural, que se utiliza en la generación eléctrica de la mayoría de las centrales térmicas del país, y en invierno, particularmente en calefaccionar los domicilios, las casas. Y muy poco se utiliza el carbón. Hay una central en Río Turbio y otra en provincia de Buenos Aires, pero no llega a ser del 1%. Bueno, además nuestro país genera un 0,4% de gases de efecto invernadero global. Entonces no puede influir en disminuir la contaminación global. ¿Qué significa esto? Que si paramos todo el parque automotor, andamos todo a caballo o en bicicleta, y si paramos todas las centrales térmicas, el planeta no se da cuenta. No movemos la aguja. ¿Por qué? Porque por suerte mejor, generamos solamente el 0,4% de gases de efecto invernadero de todo el mundo, ¿no? Otra cuestión, la gran mayoría de las centrales térmicas de Argentina utilizan gas natural, que son las de menor contaminación. Y Argentina necesita para su desarrollo, para mantener y crear nuevas fuentes de trabajo, energía. Bueno, además, Argentina tiene la primera reserva mundial de gas no convencional, en la zona de Vaca Muerta, y la cuarta de petróleo no convencional. Bueno, ahora viene entonces, visto todo esto, una pregunta provocadora. ¿Puede ser la no emisión de gases de efecto invernadero una condicionante importante cuando se toman decisiones sobre las fuentes de energía para, en este caso, para generación eléctrica? Bueno, les dejo para que piensen esa pregunta. Bueno, aquí vemos a la izquierda la distribución de los parques eólicos por provincias. Aquí, bueno, en Santiago del Estero está en Ojo de Agua, hay 4 aerogeneradores que no estaban funcionando muy bien. O sea, yo quitaría esta provincia, porque bueno, es muy poquito lo que hay ahí. Después en La Rioja está el Parque Arauco, que tiene más de 100 megavatios instalado en este momento, 100 o 150, no me acuerdo, creo que más de 100. Y que funcionan con un factor de capacidad bastante bajo, ¿no? Menor del 30%. Bueno, y luego, bueno, las otras provincias. La potencia instalada eólica en el país es de 3,3 gigavatios. La ley 27.191 establece que en el 2025 el 20% del abastecimiento eléctrico debe venir de fuentes renovables. En el año 2021, o sea, el año pasado, el 13% de la demanda total de energía eléctrica fue abastecida a partir de fuentes renovables, y la eólica ahí aportó el 74% de ese 13%. El pico de cubrimiento, bueno, fue el 26, o sea, mediante fuentes renovables, el 26 de septiembre del año 2021, que fue un 28,8, digamos un 29% de la energía consumida por el país en esa hora, por lo menos. O sea que se puede llegar perfectamente a este 20% para el año 2025, ¿no? No es
no es para nada algo utópico. Aquí tenemos la materia eléctrica del año diciembre del año pasado. Por todo concepto, digo, la materia eléctrica es de 43 gigavatios instalados en Argentina. La térmica, que es mediante combustibles fósiles, es de un 59%, la gran hidráulica un 25%, renovable 12%, nuclear 4%. Bueno, a diciembre del año 2021, en total de renovables hay 5,1 gigavatios, 5,2 gigavatios instalados, de los cuales el 64% es eólica. Luego viene, bueno, fotovoltaico solar, pequeñas hidroaprovechamientos y biomasa. Bueno, esto es lo que dije recién, que en el año 2021 se cubrió el 13%. Y la eólica aportó de ese 13 el 74%. Bueno, hay un par de paradigmas que tendríamos que ver, que son muy importantes. Uno de ellos es dejar de relacionar alto consumo con vida digna, y el otro sería hacer un uso racional de la energía que incluye el ahorro energético. Bueno, si no se imponen este par de paradigmas, y no a nivel de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, que no movemos la aguja, a nivel mundial, yo creo que el planeta no tiene salida, ¿no? En cuanto al cambio climático, no tiene solución. Si no se hacen este par de cuestiones, además de una serie de medidas también de ir dejando lo fósil e impulsando y utilizando lo renovable, o lo que no genere gases de efecto invernadero. Por ejemplo, lo nuclear no genera gases de efecto invernadero. Bueno, acá están las pocas citas bibliográficas, y ahí termina la charla. Y bueno, las preguntas creo que van a venir después que Fabiana de su... O ahora, no sé, ¿cómo es que está Buenísimo, pensando? gracias, Fernando. Sí, si les parece, mejor que Fabiana dé su charla ahora y dejamos todas las preguntas para el final. Las van anotando y después las hacemos, ¿les parece? Bueno. Adelante, Fabiana. Perfecto, muchas gracias Fernando, muchas gracias Gabriel. A ver, voy a ver si puedo compartir la presentación sin ningún problema. ¿Verdad? ¿Se ve bien, verdad? Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, a mí me tocó hablar de la parte de energía solar en el marco de la transición energética, que es el ciclo de charlas que está dando la asociación. Mi charla no es tan técnica como la de Fernando. Traté de incorporar muchos ejemplos para poder entender el rol que tienen las distintas energías renovables, específicamente la solar, en esto que es el proceso de transición energética, que como recién lo decía el doctor Tilka muy bien, si no cambiamos el paradigma, estamos muy complicados para revertir la situación de cambio climático en la que ya nos estamos inmersos, ¿sí? Bueno, para arrancar, ¿qué es la energía solar? ¿Sí? Es la energía que podemos decir que es obtenida a partir de aprovechar la radiación electromagnética del Sol. Yo acá puse a modo de ejemplo para comprender nada más un gráfico de la irradiancia espectral, ¿sí? Según la longitud de onda, nada más. O sea, no voy a entrar en detalles técnicos porque trabajar con energía solar, así como recién veíamos en la charla de eólica, implica trabajar con la geometría de la radiación, la física de la radiación, ¿sí? Y bastantes cálculos. Pero solamente para entrarnos en el tema, una de las formas más primitivas y que casi todos conocemos de aprovechamiento de esta energía es la que realizan los vegetales, ¿sí? A partir de la elaboración de su propio alimento, mediante el proceso de fotosíntesis, con el uso de la radiación solar, producen, ¿sí? Una acumulación de energía que emplean luego para crecer. Básicamente, cuando hablamos de energía solar nos referimos a dos formas principales de aprovechamiento de nuestra parte. Por un lado está la que todo el mundo relaciona, que es la energía fotovoltaica cuando hablamos de energía solar, que es la conversión de la energía solar
en energía eléctrica. Y por el otro lado está la menos conocida, pero no por eso menos usada, energía solar térmica, ¿sí? Con respecto a la energía solar térmica, existen diversas formas y tecnologías de aprovechamiento, que van desde el secado de productos agrícolas, el calentamiento de agua sanitaria, la calefacción de ambientes, la cocción de alimentos, el destilado de agua, la generación de vapor para un futuro producción de energía eléctrica también, ¿sí? Y yo acá decidí ponerles ejemplos de proyectos que han sido realizados por el INENCO, ¿sí? El instituto del que formamos parte con el doctor Tilca, por diversos grupos de investigación, cada uno especializado en una temática, para que vean la aplicación de este tipo de tecnologías, ¿sí? Llevadas, transferidas ya al medio. Cuando hablamos de secado de productos agrícolas, muchos productos agrícolas requieren, previa a su comercialización, un proceso de secado. En este caso, les muestro acá el ejemplo del pimiento para pimentón, que se produce en los valles calchaquíes de la provincia de Salta. A mano izquierda lo que se puede ver es el secado tradicional que se realiza este producto, que se engancha, es decir, se arroja el pimiento en el suelo, y se lo deja al sol para ser deshidratado, con todas las desventajas y los problemas que esto genera, ¿sí? Tanto de contaminación, baja calidad de producto, secado irregular, en algunos casos cuando no hay suficiente irradiación o ocurre algún tipo de tormenta inesperada, se pudre también parte de la cosecha. Y específicamente el grupo de trabajo en el que yo me desenvuelvo, se trabajó en el desarrollo de un secadero solar de pimiento para pimentón, utilizando la energía solar térmica. Lo que pueden ver son las imágenes de acá, no sé si se llega a ver el puntero, un banco de colectores solares de aire, ¿sí? Sí, Fabián. Lo que es Sí se ve el puntero. Gracias, Juan. Este banco de colectores lo que permite es calentar el aire a partir de la radiación del sol, que es colectado en tubos maestro, y luego transferido a una cámara de secado, donde ingresan este tipo de bandejas, ¿sí? Con el producto, y esto posibilitó acelerar los tiempos de secado, mejorar la calidad, mejorar también la práctica de manufactura, ¿sí? De los productos, y a su vez este secadero posee un horno híbrido que permite el funcionamiento en continuo durante las horas donde no hay radiación solar, es decir, durante la noche. Y el horno lo que quema aquí es leña en este caso. Bueno, otro ejemplo es el curado del tabaco Virginia. En nuestra provincia, para los que no son de la provincia, el tabaco Virginia es un tipo de tabaco de los rubios, que se denomina bull curing, que a diferencia del pimiento no necesita ser secado, sino un proceso de curado que se realiza en una estufa. El tabaco Virginia se produce en las provincias de Salta, en Jujuy y un poco en Tucumán, y el curado se realiza en estas estufas, ¿sí? Que son estructuras metálicas, en su mayoría abastecidas por gas natural. Lo que se trabajó fue en mejorar, ¿sí? Y en sustituir de alguna manera el gas con energía solar térmica. Para eso se realizó una mejora primero en la infraestructura de la estufa, y luego se incorporaron una losa radiante a partir de un termotanque solar, ¿sí? Que calentaba el suelo de las estufas, y además en la parte superior, en el techo de la estufa, una cámara de precalentamiento a partir de la instalación de colectores solares de aire, que permitía precalentar el aire antes de que ingrese a la estufa, y de esa manera ahorrar gas. Los ensayos demostraron en este caso que el recorte fue del orden del 20 al 30% en el consumo de gas. Y acá algo muy importante que también lo mencionaba recién el doctor Tilca, hace muchos años cuando empezamos con el proyecto de las estufas de tabaco, en el año 2009, verdaderamente el costo del gas era depreciable para los productores, y no se justificaba la inversión en incorporar energía solar al proceso. Hoy por hoy, los cálculos, como hubo una actualización en los precios de combustibles fósiles debido al agotamiento, a la caída básicamente en las reservas, el tiempo de recupero de la inversión disminuyó a una temporada de estufado. ¿Sí? Es decir, que en una temporada, en un año, se amortiza el costo de inversión. Bien, otra forma de aprovechar la energía solar térmica es mediante el agua caliente sanitaria, y acá tenemos
los famosos termotanques solares, que son cada vez más frecuentes en casi todas las ciudades, que lo que posibilita es la obtención de agua caliente a partir del sol, ¿sí? El funcionamiento consiste en exponer un banco de tubos, ¿sí? En algunos casos son de vacíos, en otros casos no. Tiene una superficie negra que actúa como superficie de absorción de la radiación, y dentro de esos tubos circula, en este caso, el agua, ¿sí? En un flujo ascendente se calienta por la radiación solar y se acumula en un tanque superior para su posterior uso, ¿sí? Esto va generalmente asociado a un termotanque que puede ser eléctrico o a gas, o directamente con una adecuada gestión se puede abastecer solamente con esto de agua caliente a los hogares. También ha pasado lo mismo con estos termotanques, que hace unos años no se justificaba la inversión dado el costo de la energía, y actualmente en la mayoría de los casos ya es viable financieramente. Más o menos el precio de un termotanque solar, que hoy se puede conseguir hasta por Mercado Libre, ronda de 200 litros los 120.000 pesos, que se equipara a lo que vale un termotanque a gas, ¿sí? Luego, la calefacción de ambientes, por ahí es uno de los temas que cuando se los comentan a personas que no trabajan en el área de energías renovables, con el que menos están familiarizados, ¿sí? En este caso, una de las tecnologías, porque no es la única, para la calefacción de ambientes y para lo que se llama arquitectura bioclimática, es la incorporación de muros Trombe. No es una tecnología nueva, ¿sí? Como verán la foto que acá está de la Estación Experimental INTA de Abrapampa, que la realizaron distintos técnicos del INENCO, ya tiene muchos años, ¿sí? Y el muro Trombe es simplemente un muro que permite calentar, ¿sí? Calentarse a partir de una película negra que actúa como placa de absorción de los rayos, que a su vez está cubierto por un cristal que permite la generación de efecto invernadero, ¿sí? Evitando que la radiación térmica escape, y posee dos ranuras, una en la parte inferior y otra en la parte superior. En la parte inferior, por una diferencia de densidades, ingresa el aire frío, que al ascender se va calentando en esa placa de absorción, donde la masa térmica es la pared, ¿sí? Que puede ser de piedra, de distintos materiales que tengan un alto poder calorífico para acumular energía, y vuelve a ingresar al recinto por la parte superior, ¿sí? Y de esa manera se genera un convectivo que permite calefaccionar las viviendas. En este caso, la Estación Experimental INTA Abrapampa posee todas las caras que tienen inclinación norte, ¿sí? Para mayor insolación, con este tipo de muros. Para los que no conocen, la estación está ubicada en la zona puneña, ¿sí? Donde las temperaturas son muy bajas y representa una forma pasiva de calefacción de ambiente, ¿sí? Sin consumo de otra fuente energética. Bien, otro uso de energía solar térmica es la cocción de alimentos, ¿sí? En este caso, que no es el único, el ejemplo es de una cocina parabólica, ¿sí? El funcionamiento consiste en darle a una superficie espejada esta forma de parábola que permita reflejar, ¿sí? La radiación solar en un punto que sería el foco, ¿sí? Y ese foco consiste en una parrilla donde se puede incorporar desde una olla hasta un horno, ¿sí? Para la cocción de alimentos. En este caso el ejemplo es de la Escuela del Rosal, que es un paraje de altura de la provincia de Salta, donde también otros técnicos del INENCO llevaron este tipo de cocinas que están siendo usadas actualmente en la escuela. La escuela es una escuela albergue y da de comer a 50 personas todos los días, y han podido reemplazar la totalidad del combustible empleado durante la cocción por estas cocinas, ¿sí? Desde la mañana temprano hierven el agua para el desayuno, cocinan para el almuerzo, luego elaboran pan en el horno que se consume durante el día. Otro uso es la destilación solar del agua, ¿sí? Básicamente en este caso lo que vemos son destiladores, ¿sí? Con la forma de techo a dos aguas, consisten en una batea, en la parte inferior donde ingresa el agua, y en la parte superior la cubierta es transparente, puede ser de plástico, de vidrio, ¿sí? Con esta forma a dos aguas, lo que permite es que se genere efecto invernadero por la radiación solar, calentando el agua, que se evapora,
y el vapor de agua al entrar en contacto con la superficie transparente condensa. Por la disposición a 2 agua, lo que ocurre es que esta agua escurre, el agua condensada escurre ya destilada, y se puede recolectar luego en tanques. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, acá vemos un ejemplo de una instalación en el Chaco salteño, ¿sí? También realizada por otro grupo de investigación del INENCO, donde lo que se hizo, se instalaron una serie de destiladores para destilar el agua que es captada finalmente en un tanque central, como puede verse, y esto es debido a que en la zona del Chaco salteño el agua para consumo no tiene acceso, en la zona a agua potable, y el agua para consumo humano es muy peligrosa porque si bien viene de pozo, tiene muchos problemas de arsénico. Entonces con el destilado, los destiladores solares permiten eliminar el problema de arsénico, se colecta el agua y luego con obviamente el asesoramiento de personal de salud y bromatología, se readicionan sales para poder consumir esta agua. Lógicamente que esta instalación que estuvo a cargo del grupo de la doctora Judith Franco, ellos explican que son instalaciones pequeñas, ¿sí? Para poblaciones aisladas, en su mayoría rurales como esta, o para pequeñas escuelas, ¿sí? Luego tenemos los concentradores, en este caso el concentrador que pueden ser de distinto tipo. Acá yo puse el concentrador lineal de tipo Fresnel, que está ubicado en San Carlos, en la provincia de Salta, también desarrollado por otro grupo del INENCO. No es una tecnología que haya desarrollado el INENCO, sino que está aplicando, y este tipo de concentradores, que cuentan con un banco de espejos, ¿sí? Permite direccionar la radiación solar, ¿sí? Hacia un punto. En este caso no es como el concentrador parabólico, sino que lo direcciona hacia una línea, por el medio de la cual se incorpora en este receptor una tubería, ¿sí? De color oscuro, por la que puede circular agua o algún otro fluido caloportador, en este caso agua. Se eleva tanto la temperatura que se genera vapor, y ese vapor posteriormente se puede turbinar para la generación de energía eléctrica. No es el único tipo de concentración y la única generación eléctrica a partir del termo solar, ¿sí? Existen distintos ejemplos a nivel mundial. Uno de ellos es la plataforma solar de Almería en España, que esta plataforma ya tiene más de 40 años en funcionamiento, que cuenta con un banco de espejos gigante que reflejan la luz solar a un punto, con el mismo objetivo, generar vapor para turbinar y generar energía eléctrica. Y también cuenta con una serie de espejos parabólicos de concentración, donde circula ya no agua, sino otro fluido que luego se utiliza al calentarse para evaporar agua y turbinar ese vapor, ¿sí? Acá a mano derecha, la planta solar del desierto de Mojave, California, es una planta que en su momento era la más grande del mundo, con 350 megavatios instalados de potencia. Iba a ser reemplazada por una planta de Dubái, no sé si ya se terminó de construir o no, pero fue hasta el año 2019 la más grande. Esa potencia que alcanza a abastecer aproximadamente a 140.000 familias, según declaran, obviamente, el sitio oficial de la planta. Bueno, ahora cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, que es la que la mayoría de personas se refiere o piensa en la que piensa cuando hablamos de energía solar, y hablamos de paneles, es la energía, ¿sí? Eléctrica que se puede obtener a partir del uso precisamente de estos paneles fotovoltaicos, que permiten convertir la radiación del sol en energía eléctrica, ¿sí? Los paneles están compuestos por celdas, ¿sí? Las celdas están constituidas por cristales de silicio. Existen distintas tecnologías actualmente, desde paneles monocristalinos, policristalinos, amorfos, se han desarrollado hasta placas que son de silicona que se adhieren a las ventanas para generación. Se ha mejorado mucho con el tema de la eficiencia que la desventaja principal de los paneles hace algunos años era la baja eficiencia de conversión que tenía. Ahora eso se ha mejorado un montón y se ha producido una caída en el costo de instalación de este tipo de tecnologías que ha llevado a su amplia difusión a nivel mundial. Como decía recién, los paneles permiten, ¿sí? A partir de se van conectando, ¿sí? Se genera energía eléctrica. Esta energía eléctrica se genera en corriente continua, debe ser convertida en corriente alterna para su aprovechamiento, y lo ideal siempre es contar con algún sistema de acumulación, es decir, algún banco de baterías para
la utilización posterior de la electricidad, que generalmente coincide con el momento en el que ya no hay luz solar, ¿sí? Bueno, tenemos con respecto, que ya lo nombró algo recién el doctor Tilca, dos grandes hitos hubo en nuestro país en relación a las energías renovables en término global, y específicamente a la solar. Por un lado, la ley 27.424 del año 2017 es la ley de generación distribuida, que lo que posibilita es la generación a partir de fuentes renovables a pequeña escala por parte de los consumidores, que permite el autoabastecimiento, pero también la venta del excedente, ¿sí? Entonces, como fuentes pueden ser solar, eólica, biomasa, geotermia, mini hidroeléctricas, o tener alguna tecnología de cogeneración para producir calor y electricidad. Todas las instalaciones deben estar normadas según cada autoridad competente de cada provincia. Se instala un inversor para convertir lo que yo recién decía, la corriente interna continua en alterna para ser utilizada en los hogares, y luego lo más importante es la instalación de lo que es el medidor bidireccional. Este medidor bidireccional lo que permite es que el consumidor productor pueda vender el excedente cuando se genera excedente a la red a la que ya está conectado, y consumir y pagar el consumo en los momentos que no tiene generación. Sí, es importante saber que los excedentes que son inyectados a la red se les paga la mitad del precio al que se compra. Y esto es debido a que hay un descuento por el concepto de transmisión para poder inyectarlo, ¿sí? Es decir, para poder suscribirse a esto, hay muchas provincias ya tienen leyes propias, entre esas Salta, que reglamentan, ¿sí?, esto, pero además la red tiene que estar adecuada para permitir la instalación de este tipo de sistemas, ¿sí? No es simplemente que se pueda hacer, no se puede hacer muchas veces en todos lados, pero si el distribuidor, la distribuidora, en este caso en Salta y Cedesa, lo permite, se puede hacer tranquilamente. Y otro gran hito, que también ya lo mencionó recién el doctor Tilca, fue el programa Renovar. Este programa nacional lo que buscaba era fomentar la instalación de grandes proyectos de energía renovable en el país, para cumplir con la meta del 20% de renovables para el año 2025. Se fue realizando en etapas, en rondas, donde se llamaron a licitación a distintos proyectos, la etapa 1, 1,5, 2, 2,5, ¿sí? Y quedó por el momento ahí el programa Renovar, pero ya tiene en operación un montón de proyectos, con inversiones cercanas a los $7.000 millones, ¿sí?, con inversores tanto nacionales como americanos, chinos y europeos, ¿sí? Acá yo tenía, no sé si se podrá ver, un mapita que es de Camesa. Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Si a ustedes les interesa alguno, pueden ingresar a la página de Camesa. Camesa es la que determina el precio que se paga de energía instantáneo, y además brinda información sobre la generación instantánea, de distintas fuentes, ¿sí? Acá hay un mapita donde se puede ver las distintas centrales que hay de diversas tecnologías en todo el país, incluyendo las renovables, biomasa, biogás, eólicas, hidroeléctricas, solares, y también las centrales térmicas. No se puede ver. ¿Tiene sonido, Fabiana, el video? ¿Se está viendo o no? El video sí, pero no sé si tiene sonido, por eso pregunto por las dudas. Tiene sonido, Ah, pero no, no no se está importa, igual. escuchando, pero bueno, está bien. Es musiquita nada más, yo voy hablando encima, no pasa nada. Ok. Para mí sí se me escucha. Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo que se puede ver, si se me escucha, son las centrales hidroeléctricas que están en algunas regiones. Como recién nos mencionaba el doctor Tilca, los parques eólicos están en la Patagonia,
Ahora vamos a ver en Gran Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cada barrita representa tanto una instalación como la dimensión de la barrita, la potencia instalada. ¿Sí? A más alta la barrita, mayor es la potencia. Y ahí vemos por qué la eólica aporta tanto. También hay centrales térmicas que siguen en funcionamiento, y de las que dependemos todavía bastante, como recién mencionaba Fernando. Y acá empiezan a aparecer los parques solares, en la región de Cuyo y en el NOA, que son las regiones que por excelencia poseen un buen potencial de recursos solar. Parque P es de parque eólico, CT es central térmica, PH son los parques hidroeléctricos, y PS es parque solar. Lo que es la región NEA tiene centrales que funcionan con biomasa, y ya lo vamos a ver en la distribución de energías renovables del país que están concentrados en esa región. Y aquí ya entramos en los parques solares y hidroeléctricas en Tucumán. Igual que en Salta tenemos el parque solar Cafayate, la hidroeléctrica del Tunal, y en Jujuy el tamaño del parque solar Cauchari, que es enorme. Bueno, yo decidí poner el video porque a mí me llamó la atención la cantidad de emplazamientos que ya hay en todo el país de renovables. Como recién lo mencionaba también Fernando, la potencia instalada de energía renovable en el país es de 5.000 megavatios. De fotovoltaica hay 1.000, ¿sí? La mayoría está en el NOA, en Salta y Jujuy. También hay un poco en Cuyo y en la región central. Con respecto a eólica es el triple, como ya lo mencionó recién el doctor Vilca. Tenemos 3.200 megavatios instalados de energía eólica. Y algo que me llamó mucho la atención es que se puede ver en la página de Camesa este gráfico, que es la generación momentánea actual versus la instalada. Yo obtuve este gráfico hace 2 días, a la mañana, a las 10:30 de la mañana, donde la barrita demuestra la potencia total instalada, y el color es lo que se va utilizando en el momento. Es decir, que para las 10:30 de la mañana ya se estaban usando 700 megas de fotovoltaico y 1.700 de eólica. 120 de bioenergía y 130 de hidráulica, ¿sí? Del total instalado, ¿sí? Eran las 10:30 de la mañana. También se puede ver este tipo de gráficos que muestra la generación en renovables hora a hora. Como puede verse, hay un eólico de base atrás, que es como ya se dijo, aporta más del 70% del total. Y acá se ve que el fotovoltaico entra en funcionamiento a partir de las 8 de la mañana, y se empieza a mantener cerca de los 1.000 megas, ¿sí? Esto yo lo saqué hoy, a las 2:30 de la tarde. Y lo más importante, que a mí me llamó muchísimo la atención de este gráfico de Camesa, es la línea verde, ¿sí? De rayitas. Lo que muestra es el porcentaje de abastecimiento de la demanda, que recién también lo mencionó Fernando. O sea, en este momento, hoy a las 2:30 de la tarde, se está abasteciendo con renovables el 13,67% de la demanda nacional de energía eléctrica. Y como récord máximo fue obtenido el 3 de abril de este año, a la misma hora, aproximadamente a las 2:35, que fue del orden del 30%.
superando el pico del año pasado, ¿sí? Por distintas condiciones climáticas que se deben haber dado, porque creo que del año pasado a este año no es que hubo no se entró en sistema mayor instalación todavía, ¿sí? No hubo mayores inversiones en renovables, pero este pico es buenísimo, que es lo que recién mencionaba también, que se puede cumplir con la meta del 20% en renovables, ¿sí? Bien miras de lo que estamos en el ciclo de charlas, la transición energética. Bueno, acá una vista del parque solar de Cafayate, que está en la provincia de Salta, al sur. Es un parque de 180 hectáreas, ¿sí? Que tiene una potencia instalada de 80 megavatios, ¿sí? Como pueden ver, está en una zona que es súper desértica, donde hay una buena heliofanía, una buena radiación solar y poca nubosidad. Y luego la planta solar de Cauchari, que se veía también en el gráfico con la barrita súper alta. Esta planta solar está ubicada en el Salar de Cauchari, en la provincia de Jujuy, y tiene una potencia instalada de 315 megavatios. ¿Sí? Es varias veces más grande que el de Cafayate, por eso el tamaño de la barrita. Y como recién veíamos, esto alcanza para abastecer a más de 100.000 familias, ¿sí? Hogares en realidad, no familias, 100.000 hogares, de un consumo promedio. Ahora, ¿cuál es la situación a nivel global? Bueno, lógicamente Argentina se enmarca en esta situación y no al revés. Nos sumamos a la situación mundial que está sucediendo con las energías renovables, que es de una inversión cada vez mayor, ¿sí? Desde el año 2004 al 2020, muestra este gráfico, el informe de lo que fue la inversión en distintas fuentes renovables, ¿sí? Con distintos colores. Lo que se puede ver que la tendencia es siempre creciente, ¿sí? Una de las que más ha crecido es la energía solar, la inversión en energía solar, principalmente fotovoltaica, por esto que mencionaba en la caída del precio de lo que se llama kilovatio pico fotovoltaico, que es la inversión que hay que hacer para generar un kilovatio con un panel fotovoltaico, ¿sí? Con toda la instalación en realidad fotovoltaica. También ha crecido un montón la inversión en eólica, que es el color celeste, ¿sí? Y lo que se está viendo en el gráfico es la inversión global en billones por año, por mitad de año en realidad. Es decir, 2 barritas constituyen un año. Cada barrita es la mitad de un año. ¿Y cuánto fue la participación en la generación o en la producción eléctrica global del año 2019 de energía renovable a nivel mundial? Del orden del 27%, ¿sí? Solamente en electricidad, ¿sí? De eso, el 15,9%, o sea, el 16% correspondía a hidráulica, las grandes hidráulicas, el 6% a eólica, y cerca de un 2,8, 3% a lo que era solar fotovoltaico. Después, otros renovables, ¿sí? Este es el informe del REN 21, ¿sí? De Renovables 2020, el estatus global, ¿sí? Y algo que para cerrar me gustaría compartirles, que me gustó mucho, que es de la Agencia Internacional de Energía, son los principios para la transición energética que ellos definen 7 principios, que algo ya lo nombró recién el doctor Tilka. Primero, considerar que la eficiencia energética es el principal combustible, que es lo que les decía, es decir, no basta con buscar nuevas fuentes, con reemplazar las fuentes fósiles, sino que necesitamos eficientizar el uso y el consumo de la energía. Mejorar lo que se llama intensidad energética, es decir, la producción que se realiza por cada unidad de energía que se consume, ¿sí? Apostar a la eficiencia energética es también parte de la transición energética. Nuestro país no está ajeno, tenemos legislación al respecto, tenemos un montón de fuentes de financiamiento para proyectos de eficiencia energética a nivel nacional, así que estamos en la misma línea. También la agencia define que los países deben promover el incremento en inversión en generación eléctrica limpia, infraestructura de redes y sectores de uso final, que es lo que recién también se mencionaba. Para poder instalar este tipo de emplazamientos de generación grande, ya sea fotovoltaica o eólica, es necesario contar con la infraestructura de red. Porque como recién lo decía el doctor Tilka, muchas veces los sitios de generación, o óptimos para la generación solar o eólica, están muy alejados de los centros de consumo. Entonces necesitamos tener las redes suficientes como para poder conectarnos.
o directamente invertir en la instalación de grandes consumidores cercanos a las fuentes de producción. Un tercer principio es que diversificar la generación siempre nos va a lograr permitir seguridad en el suministro. Y eso es lo que se está viendo, por ejemplo, ahora con el recorte que se produjo en el envío de petróleo proveniente de Rusia, ¿sí? El informe de hace 2 días de la Agencia de Energía mostraba que hay un acuerdo récord mundial en la liberación de barriles de reserva que tenían los países, que es de 120 millones de barriles de petróleo, para poder paliar la situación ante el recorte en suministro de petróleo proveniente de Rusia, ¿sí? Y eso atenta contra la seguridad de todos los países que dependen de este tipo de combustibles, ¿sí? Es necesario vigilar, por tal cual, la provisión de fuentes fósiles durante el proceso que genera la transición, es decir, la idea es alejarnos de las fuentes fósiles, pero no es tan simple, con matrices energéticas que dependen altamente de estas fuentes todavía, con el 80% de generación primaria de fuentes fósiles, no es posible desatender, por ejemplo, desde las inversiones en fuentes fósiles durante el proceso de transición. Es necesario también mitigar las emisiones que provienen del actual uso de estas fuentes para lograr también los objetivos planteados de emisiones bajas, según la Agencia Internacional de Energía define como emisiones cero para el año 2050. Tener en cuenta que la seguridad energética no solo incluye las fuentes de energía, sino también los materiales que están involucrados, y acá se referencia a los minerales críticos, que son aquellos minerales que se utilizan básicamente tanto en las tecnologías renovables como en las fuentes de acumulación, y que son críticos porque son escasos o se encuentran en regiones críticas para su explotación. Los países deben crear políticas y marcos regulatorios apropiados. Creo que nuestro país está en esa línea, ¿sí? Con las leyes que estamos teniendo. Podemos discutir su aplicabilidad, podemos discutir la disponibilidad de fondos, pero hay un marco. Y lo que me gustó mucho es esta última reflexión, que cuando hablamos de transición energética, la misma tiene que estar centrada en las personas y ser inclusiva. Y de esa manera podemos asegurar que todos se van a ver beneficiados, ya que si solo hacemos foco en las personas, el proceso va a ser visto como algo inclusivo, que va a poder crear fuentes laborales y mejorar el acceso y la seguridad energética, que es lo que nos va a llevar a beneficiarnos todos, ¿sí? Y bueno, con esto termino yo mi charla. Espero que les haya gustado. Les dejo mi mail para los que quieran mayor información. Yo omití, digamos, a propósito todos los datos técnicos porque son muchos en fórmulas en cuanto a los diversos tipos de... Cada tecnología de aprovechamiento tiene su propia fórmula de cálculo, de obtención de potencia, de eficiencia. Yo las omití para poder mostrarles cuál era el rol de este tipo de fuentes en la transición, cuáles son la aplicabilidad, digamos, pero sobre todo para mostrar que se aplica, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Fabiana, muy claro también todo. Bueno, iniciamos ahora el espacio para hacer preguntas. Yo ya tengo algunas anotadas acá, que me fueron mandando. Voy a hacer la primera, que puede ser respondida por cualquiera de los dos oradores, la verdad. ¿Cuál es la mayor barrera que existe hoy en el mundo para que avance, el uso de la energía solar, y en Argentina en particular, o la eólica, ya sea tanto por políticas o por tecnologías? ¿Qué barreras existen hoy? Me va a ampliar la pregunta, pero interesante. ¿Querés responder vos, Fabiana, primero? Sí, bueno, con respecto a la energía solar, en Argentina una barrera muy grande siempre fue el costo, ¿sí? El costo de inversión, los emplazamientos, bueno, la energía eólica también. Cuando hablamos de energías renovables a gran escala, la mayor dificultad es la gran inversión inicial. También el tema de las redes, ¿sí? Que es lo que hablábamos recién de que el SADI muchas veces no da abasto en realidad, y no llegan las redes hasta muchas veces, no todas, hasta los lugares óptimos de producción. A nivel mundial,
no sabría si es solamente eso, también influye el precio, influye la seguridad en el suministro, influye esto de que las energías renovables son irregulares en la provisión, ¿sí?, de la energía. Por ejemplo, la energía solar solamente la obtenemos durante el tiempo que dura la irradiación, entonces necesitamos una gran inversión también en acumulación, que no es menor, en banco de baterías, en sistema de acumulación. No sé, ¿qué más, Fernando? No, en cuanto a energía eólica, ya que hablaste de acumulación, digamos que el principal inconveniente es, como dije, la intermitencia. No existe todavía un acumulador desarrollado ya tecnológicamente para energía a granel, para grandes cantidades, ¿no? Bueno, por ahí hablaba de bombear agua hacia un dique, hacia una represa hidráulica, y cuando no hay viento genera, pero eso es nada, eso es muy poquito, ¿no? Y otro problema que tiene en particular Argentina hoy por hoy es, bueno, el problema de las importaciones, ¿no? Que parte de los componentes para los aerogeneradores son importados, y bueno, está habiendo problemas con las importaciones porque, bueno, por lo que conocemos, por el problema de las divisas que necesita el país. Y en cuanto al tema económico, ya hoy por hoy es competitivo lo eólico, también el fotovoltaico, pero yo te digo, a ver, suponte que tengamos una nueva instalación de 5 gigavatios eólico. Necesitamos, además de eso, poner 4,5 gigavatios convencionales. Porque cuando no hay viento, Sí. salvo que si no el ministro de Energía tiene que salir a cortar la luz en varias regiones del país. O sea, imagínate vos, ministro de Energía, tenés que prácticamente doblar la potencia instalada. ¿Por qué? Porque lo convencional tiene que cubrir a lo renovable cuando la fuente renovable no está disponible. Vos, ministro de Economía, diría, bueno, no, yo me aseguro con lo convencional. ¿Entendés? Por ahí, o sea, puede ser incluso más barato hoy por hoy ya lo renovable, ¿no? El megavatio hora renovable. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, de que también tiene que estar. Suponte, vos sos dueño de, aquí, Juan, vos que sos salteño, está la central térmica, antes llega, bueno, ¿cómo se llama? Termoandes, de 640 megavatios. Y esa central tiene que estar dispuesta las 24 horas del día para generar cuando CAMESA lo decida. ¿Cuándo lo va a decir CAMESA? Cuando el consumo lo requiera. En cambio, un parque eólico o fotovoltaico genera por ley, y CAMESA tiene la obligación de comprarle al parque eólico o fotovoltaico. Y bueno, por ahí en el día de hoy, la central no se necesitó de la central térmica Termoandes, no vendió 1 megavatio hora, y sin embargo tuvo que estar ahí girando en vacío, quizás las turbinas, etc. No sé si queda claro, ¿no? El tema de la intermitencia es un problema serio técnico. Perfecto, gracias Fabián, Fernando. Acá hay una pregunta más particular para vos, Fernando, si hay planes en Argentina de construir granjas eólicas offshore al corto o mediano plazo. Vos sabés que algo he leído, pero no tuve tiempo de ver en detalle, como que hubo una propuesta de hacer algunos parques offshore, pero he leído el título nada más, ¿no? Lo que pasa es que los parques eólicos offshore, bueno, son más caros, la energía generada por ellos es más o menos 3 veces más cara que los parques eólicos que están en tierra. Entonces yo veo, no sé, no quiero tirar abajo esa noticia, pero por ahora, digamos, si hay un proyecto, bien, esperemos a que se construya, pero es más caro, por empezar, ¿no? Es más caro. Y
Y la verdad que no sé mucho más porque las últimas noticias que vi fueron hace poco y no tuve tiempo de ponerme a leerlas en detalle, ¿no? Pero posiblemente haya alguien que quiera hacerlo, pero entre lo que uno quiere hacerlo y realmente llegar a concretarlo, bueno, hay una distancia que a veces es grande. Muy bien, gracias. Otra pregunta también puede ser para ambos. ¿Cuál es la estrategia para cumplir con ese 20% que hablábamos para el 2025? Si la hay, hoy estamos en 13, ¿cómo se llega a ese 20%? ¿Hay un plan? Sí, digamos que lo que tiene que hacer el país, bueno, es instalar, permitir, facilitar, incentivar la instalación de principalmente estas dos fuentes, que son lo fotovoltaico y lo eólico. Tengamos en cuenta que lo fotovoltaico, perdón Fabiana que me meta en tu tema, es excelente la radiación que hay, toda la zona cordillerana, desde el norte del país, o sea, de Salta y Jujuy hasta Mendoza más o menos. Y tengamos en cuenta que lo eólico, los mejores vientos están en provincia de Buenos Aires y después en la Patagonia. Y tengamos en cuenta que el consumo más grande del país está en la pampa húmeda, o sea, todo el centro del país. Bueno, hay que hacer un estudio cuidadoso, por supuesto, pero sí, yo creo que sí, se puede llegar a un buen ritmo al que se viene llevando, más o menos, se llega al 20% en el 2025. Gracias, Fernando. No sé, Fabiana, si querés acotar algo más. No, que el plan es ese, como recién lo decía Fernando, es ese. Está bien, Que la perfecto. única opción es seguir instalando, aumentar la instalación. Pero Muy bien. necesitamos que las redes lleguen y, como dice, ¿verdad? Los centros de generación están alejados del centro de gran consumo. Muy bien. Bueno, otra pregunta también más general. ¿Qué expectativas tienen respecto a que se produzca un cambio total en el uso de energías, o sea, que haya un switch total de energías fósiles a renovables? No sé qué, bueno, ya algo mencionaron al respecto. No sé si quieren aclarar algo más. Yo creo que se requiere de un cambio revolucionario prácticamente. O sea, si de la energía primaria mundial el 85% es fósil, y bueno, fíjense que inclusive hoy Europa está por denominar como energía verde a la que se usa a las centrales que usen el gas natural, y sabemos que no lo es, pero lo están por hacer. ¿Por qué? Porque no se puede, siguiendo, digamos, al actual ritmo que se pretende de crecimiento del mundo. O sea, el crecimiento no puede ser ilimitado, ¿no? No puede haber un 1% de personas dueñas del 82% de riqueza del PBI. O sea, si existe eso, olvidemos no, porque eso es lo principal. O sea, tiene que haber un cambio muy grande en los paradigmas de la humanidad para salvar a la humanidad. Soy muy pesimista yo, porque es muy difícil hacer este cambio, ¿no? Qué sé yo, no sé, deberíamos acostumbrarnos todos a tomar el transporte público y no andar tanto en nuestro auto, y por lo menos apagar la luz cuando no la necesitemos. Esta cosa tan sencilla, que el común del ser humano yo veo que no lo hace, ¿no? No lo hace. O sea que, capaz que Fabián es más optimista, pero yo soy pesimista en eso, salvo que haya un apriete, digamos, muy fuerte de toda la humanidad hacia lo que corresponda para ir hacia ese lugar. Movimientos como el de esta chica austríaca, ¿cómo se llama? La Greta. chica esta, la joven, Greta. Bueno, a uno le puede parecer eso no mueve nada, pero yo creo que sí. O sea, sí, es realmente la conciencia de la mayor parte de la humanidad la que puede cambiar esto. Buenísimo. Gracias Cambio. por la reflexión.
No sé vos, Fabiana, si también tenés algún comentario al respecto o compartís la visión de Fernando. No, no, sí la comparto, y hay muchas ya corrientes de pensamiento con marco como la del degrowth, del decrecimiento, que es esto, como decía recién, no puede ser ilimitado el crecimiento. Y esto va aparejado de un montón de otras cuestiones, como la distribución de riqueza, el acceso equitativo, ¿sí?, a todos los recursos. Cuando hablamos de energía específicamente, en mi grupo de trabajo con un antropólogo que se trabaja con el concepto de pobreza energética, por ejemplo, y en la provincia de Salta hay muchísima población que no tiene acceso a fuentes de energía. Entonces, por ahí, hablar de pasar de fuentes fósiles a renovables, cuando hay gente que ni siquiera tiene acceso, es como difícil. Sí. Pero bueno, forma parte de todo esto, que cuando hablamos de transición, cuando hablamos de... También esto incluye conceptos como ciudades inteligentes, que es como, recién lo mencionaba, favorecer el uso del transporte público, mejorando la conectividad. Por ejemplo, cuando hablamos de los termotanques solares, a mí me pasa con amigos que tienen instalado en la casa, que no es solamente instalar el termotanque para lograr el ahorro, también es la forma en la que yo utilizo el agua caliente. Si yo me quiero bañar todos los días a las 6 de la mañana antes de ir a trabajar, y no voy a usar el termotanque solar, voy a estar consumiendo el gas o la electricidad que siempre usé. Ahora, si yo organizo mis actividades y me baño al final del día, tipo 7, 8 de la noche, cuando terminó la irradiación solar, voy a estar utilizando en su mayoría energía calentada por el sol. Entonces, son pequeñas cosas que hay que ir cambiando, y bueno, sí, me sumo también a la visión de Fernando. No, buenísimo, me encanta. Tomo esta última reflexión de cambio de paradigma para realizar un verdadero cambio, que todo empieza también en los consumidores, ¿no? En los usuarios, en todos nosotros. Bueno, ya vamos a hacer un wrap-up de la charla. No queríamos irnos sin agradecerles. Supongo que están viendo la pantalla ahí, ¿no, Fernando, Fabiana? Bueno, de los jóvenes profesionales de la APG les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado. Les mostramos este certificado que después se lo vamos a estar mandando, si no se los mandamos todavía, tanto para Fernando como para Fabiana. Bueno, nada, gracias por el tiempo que nos dieron. También queremos agradecer a la Universidad de Salta que nos permitió el uso de la plataforma. Y a todas las personas que participaron, que si se inscribieron, bueno, les van a estar mandando a fin de esta semana, comienzo de la siguiente, los certificados de participación. Bueno, también si nos quieren seguir en las redes o si nos quieren escribir, bueno, y también si tienen más dudas respecto a esto, creo que tanto Fabiana como para Fernando nos dieron sus mails. Y bueno, temas muy interesantes, de los que siempre da mucho para hablar. No sé, Juan, si tenés algún otro comentario antes de terminar. Gracias, Gabriel. No, simplemente agradecerles nuevamente a Fabiana y a Fernando. Excelentes presentaciones, muy, muy interesantes, y que nos suman muchísimo para este ciclo de charlas de transición energética, un tema sumamente importante y que ya se está debatiendo a nivel mundial. Así que nos sirvió muchísimo, tanto estudiantes, graduados que están participando de la presentación, aprender sobre esta temática. Gracias, Fabiana y Fernando. De nada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Nos vemos pronto. Estamos en contacto. No. Hasta luego. Adiós. Gracias, Fernando. Gracias, Fabiana.